¿Invitación a observar las elecciones en toda Bolivia? Bueno, es lo mínimo si quieren que sus elecciones sean reconocidas internacionalmente. ¿Prohibición de observar las elecciones en la mayor parte de Estados Unidos? Bueno, hay que entender que cada estado tiene su propia legislación electoral. Interrupciones en el conteo en Bolivia, manipulación dolosa de los comicios. Interrupciones en el conteo en Estados Unidos, esfuerzo satisfactorio de las autoridades y en plena pandemia. Una semana de tardanza para ofrecer resultados oficiales en Bolivia. Escandaloso fraude de Evo Morales. Una semana de tardanza para ofrecer resultados oficiales en Estados Unidos. Ejemplo de la democracia por la que son reconocidos en el mundo entero. Si el informe de la OEA sobre las elecciones en Bolivia en 2019 les pareció un escándalo, esperen a que lo comparemos con el que acaban de sacar sobre las elecciones en Estados Unidos. Y busquen dónde sentarse para no caerse de la impresión. Ahí les va. Es impresionante, pero parece que no existiera nada en este mundo que pueda compararse con el papel de la OEA en las elecciones bolivianas de 2019 y haga que el organismo encabezado por Luis Almagro salga mejor parado. Si hace unas semanas comparábamos entre los comicios bolivianos de 2019 y 2020, esta vez decidimos hacerlo con las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre. Y quedan todavía en peor lugar. Así que preparen sus palomitas de maíz o sus medicamentos contra las náuseas según se lo vayan a tomar y vamos allá. Para empezar, comparemos el grado de observación de las elecciones. En los recientes comicios estadounidenses, la misión electoral de la OEA solo estuvo presente en 4 de los 50 estados, más el Distrito de Columbia, más conocido como Washington, D.C. Esto supone que observaron zonas electorales que en conjunto apenas abarcan alrededor del 10% de todo el padrón electoral estadounidense. Y no vayan a creer que fue pura desgana del organismo, ¿no? O al menos no fue solo eso. Es que en Estados Unidos varios estados no permiten la observación internacional o tienen agujeros en su legislación que la hacen imposible. Vaya, qué pequeño contratiempo. En su informe, ante esa negativa, la OEA dice que agradecería que estos estados consideraran los beneficios de recibir observadores internacionales. Observen las sutilezas del lenguaje. La OEA agradecería. ¡Cuánta delicadeza! El contraste con las elecciones bolivianas de 2019 no puede ser mayor. Imaginen por un momento que en aquel caso la invitación oficial hubiera sido: bueno, pueden venir, pero tengan en cuenta que solo podrán realizar su tarea en Tarija, Oruro y la Isla del Sol en el lago Titicaca. Es que en otras zonas del país son algo especialitos con lo de permitir misiones internacionales. Disculpen las molestias. Difícilmente la reacción del organismo habría sido un comunicado donde agradecerían a las otras zonas electorales que se lo pensaran mejor para futuras ocasiones, que las misiones de la OEA son gente chévere. De hecho, una negativa, total o parcial, a recibir una misión electoral del organismo por parte de casi cualquier país de América Latina por costumbre es calificada como un malévolo plan de manipulación electoral. En ese caso, la OEA canta fraude incluso desde antes de la votación. En los pequeños detalles también se observan grandes diferencias. En el informe sobre Bolivia de 2019, en la mayoría de menciones al partido por el que concurría a las elecciones Evo Morales, el MAS, era calificado como el oficialismo, mientras que la opción encabezada por Carlos Mesa era englobada bajo el término la oposición. Parece poca cosa, pero se trata de una terminología que, como todos sabemos, tiene un marcado sesgo. Es el lenguaje de una de las dos partes. Los gobiernos no se refieren a sí mismos como el oficialismo, son quienes se les oponen, quienes usan ese término para describirlos. En el caso de Estados Unidos, como era de esperar, ni rastro de ese tipo de lenguaje. Nada de el oficialismo para referirse a Trump y sus partidarios, ni la oposición para hacer mención a Biden en los suyos. No, republicanos y demócratas, respectivamente. Ante todo, objetividad y respeto, que estamos en Estados Unidos, no en algún remoto paisucho andino. Por otro lado, a la hora de lanzar alguna crítica, por tibia que ésta fuera, prefirieron no mencionar a nadie en particular, como temiendo que alguien se sintiera aludido. Así, el informe deja numerosas odas al eufemismo por omisión, como por ejemplo, algunas partes interesadas expresaron su preocupación o una candidatura en particular lanzó repetidos ataques contra su principal rival. Imaginen un parte policial que dijera: una de las dos personas disparó y la otra recibió la bala. Pues vaya informe tan preciso.
Si el proceso de conteo se detiene por algún motivo en las elecciones estadounidenses, la misión electoral de la OEA es todo paciente comprensión y justificaciones paternalistas. Por ejemplo, en el condado de Allegheny, en Pensilvania, se suspendió temporalmente el escrutinio de boletas por correo. Los observadores electorales del organismo, que ni siquiera estaban presentes en ese estado, por cierto, se limitaron a tomar nota del caso y aunque ratifican que realmente no existió razón de peso para que el conteo fuera interrumpido, y de hecho podría haber continuado, en el informe se muestran tan poco impactados ante esa interrupción que solo les faltó incluir emojis de bostezos en la redacción. Que detuvieron el escrutinio sin verdadera necesidad. Bueno, pensé que me llamabas por algo importante. Por otro lado, este tipo de interrupciones se produjeron en varios estados, pero la OEA no los menciona porque ¿cómo iba a investigarlas si no tenía permiso ni para asomarse en 46 de los 50 estados? 7 días después de las elecciones, todavía no existen los resultados oficiales definitivos, detalles, minucias para la OEA. Es más, la misión no solo se limita a no criticar la lentitud y a buscarle todo tipo de explicaciones que suenen razonables, sino que no contentos con eso, incluso la aplauden. La misión acogió con satisfacción los esfuerzos de las autoridades electorales para brindar información clara y basada en hechos sobre su avance en el escrutinio. ¡Bravo, bravísimo! ¡Una semana contando votos! De pie, por favor, esta gente se merece el reconocimiento de la OEA, no como esos sistemas electorales del siglo XIX que usan tantos al sur de Tijuana. Como gran contraste, cuando en 2019 en Bolivia se detuvo el conteo rápido, que además, no me voy a cansar de repetirlo, no es el conteo oficial, la misión electoral de la OEA se mostró indignada, escandalizada y denunció que el sistema fue bajado intencionalmente, una decisión arbitraria cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática. ¿Se detiene el conteo no oficial en Bolivia? Grave, muy grave. Esto es un caso de fraude clarísimo. ¿Se detienen los conteos oficiales en varios lugares en Estados Unidos? Calma, no nos precipitemos. Estamos en un país donde hablan inglés. Seguro que existe una explicación de primer mundo. En su informe sobre Estados Unidos, la OEA refiere haber sido testigo de algunos disturbios fuera de un centro electoral en Detroit, que incluyeron intentos del público por detener el conteo y los califica de claros ejemplos de intimidación a los funcionarios electorales. También se hace eco de la convocatoria de la Asociación Nacional de Rifle de tomar los centros de votación, que incluyó la presencia en las calles de civiles armados exigiendo el fin del conteo. Bueno, por fin algo negativo en el informe, ¿no? Pues ni tanto, porque otra vez la misión de la OEA es todo ni frío ni calor y evita cualquier señalamiento hacia ningún actor político concreto, exigir responsabilidades a nadie sobre nada. Que el desfile de corte paramilitar frente a los centros electorales estuviera claramente identificado con seguidores de Donald Trump tampoco le pareció algo llamativo que subrayar con nombre y apellidos. Tampoco critica la falta de resguardo de los centros electorales, que permitió que dichos desfiles armados fueran posibles. Todo lo contrario que en Bolivia en 2019, cuando opositores del por entonces gobierno de Evo Morales incendiaron centros electorales y la OEA responsabilizó de lo sucedido al gobierno de Evo Morales por no haberlo impedido. Imaginemos, por otro lado, cuál habría sido el tono de la misión de haber observado a simpatizantes del MAS desfilando con subfusiles de asalto frente a los centros electorales. El inexplicable cambio de tendencia en Bolivia, la OEA lo ligó a un fraude, obviando en todo momento la explicación del voto rural que tradicionalmente favorece al MAS. Al contrario, el cambio de tendencia en Estados Unidos no tiene nada de inexplicable, no, sino que se explica perfectamente mediante el voto por correo, que favorece al electorado demócrata por ser más propenso en creer en los efectos del coronavirus. Y así todo, lo que es sospechoso en Bolivia se transforma en comprensible en Estados Unidos. Lo escandaloso en Bolivia es mejorable en Estados Unidos. Lo claramente fraudulento en Bolivia son denuncias que deberán tenerse en cuenta en Estados Unidos, etc.
Y como broche de oro final, la OEA cierra su informe afirmando que estas elecciones son un ejemplo de la democracia por la que Estados Unidos es reconocida en todo el mundo. Una frase muy de observador imparcial, claro que sí. Ojo, nada más lejos de la intención de este video afirmar que en Estados Unidos ha habido fraude electoral, algo que no nos vemos capaces ni de afirmar ni de desmentir con los datos disponibles hasta el momento. Si quieren saber nuestra opinión, sentimos que el resultado global final seguramente no se ha visto afectado por el bochornoso espectáculo tecnológico, legal y organizativo que está dando la mayor democracia del mundo. Trump exigió que se detenga el conteo donde iba ganando y que se mantenga donde iba por detrás, señal poco sutil de por dónde vienen sus denuncias. Por su parte, Biden y el Partido Demócrata exigen al republicano que acepte el resultado deportivamente en lugar de buscar llevarlo al plano legal, cuando a su manera ellos mismos también cantaron fraude en 2016, aferrándose a la supuesta injerencia rusa que una y otra vez intentaron llevar a tribunales sin éxito. Así que tenemos otra vez al burro y al elefante, ambos hablando de orejas. Ninguna coincidencia que sean las mascotas de sus respectivos partidos, por cierto. Por otro lado, tampoco dejamos pasar por alto que las acusaciones de Trump no son ni más ni menos delirantes que las de Capriles Radonsky o Leopoldo López en Venezuela o las de Janine Áñez y compañía en Bolivia. Denuncias sin base que muchos medios que hoy censuran indignados al presidente estadounidense por su berrinche se encargaron de elevar al estatus de pruebas irrefutables. Pero quien sin duda sale peor parado de este desfile de dobles estándares y con diferencia, más allá incluso que el bipartidismo estadounidense o los grandes medios internacionales, es la OEA. Y no porque ahora no se apresure a denunciar fraude en Estados Unidos como hizo en 2019 con Bolivia, ni siquiera porque no aplicara en Bolivia la misma paciencia y comprensión que aplica hoy en Estados Unidos, sino sobre todo porque alguien que se muestra completamente incapaz de aplicar un mismo criterio en todos los casos no debería volver a ejercer de árbitro.